buenas noches ante todos, me presento, soy Daniela Nicola Acevedo Vega, coordinadora del área penal y procesal penal de la Asociación Inquisitencia IUS, y en esta oportunidad está a mi cargo poder explicar de manera breve y sencilla con respecto al caso Interoceánica Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3, donde se encuentra inmiscuido el expresidente Alejandro Toledo Manrique, quien fuese presidente entre los años 2001 y 2006, siendo investigado no solo por este caso, sino también por el caso Ecoteva. Con respecto a este caso, el expresidente presuntamente habría recibido pagos ilícitos de alrededor de 20 millones de dólares efectuados por la empresa Odebrecht para así ganar las licitaciones públicas de los tramos 2 y 3, siendo abonados estos pagos ilícitos dentro de la cuenta del empresario peruano-israelí Joseph Maiman. Pero, ¿cuáles son los antecedentes procesales relevantes del caso? Es decir, ya hemos visto de manera sencilla por lo que se le está investigando, pero ahora los vamos a desglosar en años y cuáles son los actos procesales y cuál es el panorama actual de este caso. Pues bien, en febrero del 2017, Jorge Barata admite ante autoridades judiciales de Brasil y representantes de la Fiscalía peruana haber pagado a Alejandro Toledo la suma de 20 millones de dólares para ganar la licitación pública de estos tramos de la carretera interoceánica. En este año se dan actos procesales relevantes como los cuales es el allanamiento de la vivienda de Alejandro Toledo en Surco. Asimismo, se emite la orden de prisión preventiva en su contra, pero por motivos de que no se encontraba dentro del país, se emite ante la Embajada de Estados Unidos la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición. El expresidente Alejandro Toledo, siendo representado por su abogado, solicita un habeas corpus, siéndole este denegado, además de solicitar la prescripción, un pedido de prescripción con respecto al delito de tráfico de influencias por el cual se encontraba investigado. Sin embargo, este también se le es denegado, ya que presuntamente el último pago recibido habría sido en el año 2010. A finales de este año, como actos relevantes, encontramos que Joseph Maiman confirma que a través de sus empresas, que Odebrecht y otras construcciones brasileras depositaban sobornos para Alejandro Toledo, además de que el equipo del Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria contra Alejandro Toledo y Marcos de Moura por los delitos de colusión y de lavado de activos. Además, para finalizar este año, el Ministerio Público presenta ante el Poder Judicial el requerimiento de extradición del expresidente Alejandro Toledo. Con respecto al año 2018, encontramos como actos procesales relevantes es que en sí se envía el cuadernillo de extradición de Alejandro Toledo a la Sala Permanente de la Corte Suprema para evaluar la procedencia del pedido de extradición, siendo este aprobado con posterioridad, por unanimidad, este pedido y entregado el cuadernillo de Alejandro Toledo al Departamento de Estados Unidos. En el año 2019, como elementos relevantes, encontramos que Joseph Maiman firma un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía, asimismo que Jorge Barata ratifica lo que ya había mencionado anteriormente en el 2017, con respecto a los pagos ilícitos efectuados a favor del expresidente. En este año 2020, el 1 de febrero, el juez del Distrito del Norte de California, Thomas Hickson, dispuso que mantendría el abogado de oficio que defiende al Toledo Manrique. Asimismo, de que días posteriores Toledo Manrique tiene una audiencia probatoria para poder solicitar si le dan libertad bajo fianza o continuar en la prisión. Y el 6 de febrero, el juez Hudson evalúa si se exige a la Fiscalía Federal de los Estados Unidos la entrega de documentos que posee la defensa de Toledo. En este momento aún se encuentra la carpeta fiscal en investigación preparatoria. Pero, ¿cuáles son los delitos por los cuales se le está juzgando? Y vamos a hacer comentarios y un pequeño análisis respecto a eso y cómo se relaciona con el caso. Pues bien, primero, como ya había mencionado, él buscaba la prescripción en el 2017 del delito de tráfico de influencias. Pero, ¿cuál es el delito de tráfico de influencias? El delito de tráfico de influencias se sanciona dentro del artículo 400 del Código Penal y refiere que es aquel que a cambio de un beneficio ofrece interceder o influenciar directa o indirectamente a un funcionario público en un caso jurisdiccional o administrativo. Pero, ¿cómo se relaciona con este caso?
En el año 2004, Toledo Manrique, quien ese entonces fuese presidente de la República del Perú, invocando su autoridad presidencial, habría ofrecido a Jorge Barata la opción de ganar la licitación pública y obtener la buena pro de este proyecto vial interoceánico, garantizándole así a Jorge Barata que se encargaría de que se posterguen los plazos proyectados y modificar las bases de la licitación para que así se le dificulte o se impida la participación de otras empresas. Y en contraprestación de dicha actividad, en este caso la empresa de Odebrecht habría pagado una suma de alrededor de 35 millones de dólares al expresidente, que fueron depositados a través de las empresas de Joseph Neumann entre los años 2006 y 2010. Pero ¿a qué se refiere a esta licitación para ponernos en contexto y dar una pequeña referencia a este? Esta convocatoria de proceso de selección para la licitación pública de este tramo en sí se realiza un 19 de enero del 2005 y se otorga la buena pro el 23 de junio de ese mismo año. Y la empresa ganadora fue la conformada por Odebrecht. Pues bien, estos hechos mencionados cumplirán con el elemento objetivo en sí en caso administrativo que refiere el Código Penal, y asimismo tenemos en cuenta que perfectamente encaja dentro del tipo. Ahora, otro por los delitos que también es investigado es el delito de colusión, ya que el delito de colusión se sanciona a aquel funcionario o servidor público que, interviniendo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, concierta uno o varios interesados para defraudar el Estado. Como sabemos, una licitación pública forma parte de aquellos procesos de selección, de adquisición con respecto a obras, servicios, etc. Pero ¿cómo se ajusta este caso? Como bien ya había mencionado, entre los años 2004 y 2005, Toledo Manrique, en su condición de presidente, habría concertado con Jorge Barata para favorecerle en el concurso para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil en los tramos 2 y 3, faltando así a su deber, que era velar por los intereses propios del Estado, más no por los propios. Tras estos hechos se evidencia que Toledo Manrique en sí evitó realizar un proceso transparente y limpio, como bien las bases administrativas se solicita, y utiliza su condición de presidente para realizar actos funcionales que en varios momentos del proceso de adjudicación para así favorecer a la empresa Odebrecht. Otro de los delitos también es el lavado de activos. El lavado de activos como tal es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes que se obtuvieron no de manera lícita, sino de manera ilícita o por delitos graves. Pero ¿cómo se relaciona el presente caso? Toledo Manrique entre los años 2006 y 2010 habría utilizado, como bien había mencionado, cuentas bancarias de la empresa de Joseph Neumann, con el fin de ser el beneficiario él mismo, y de esta manera se concerta con respecto a lo que es el lavado de activos, ya que en sí, en primera, el expresidente habría concertado, como bien mencioné, con Jorge Barata ganar la licitación pública, y él se le habría en contraprestación recibido un pago que es de origen ilícito, ya que está yendo en contra de su deber, y siendo este depositado en cuentas que aparentemente parecían actos lícitos, por lo cual se configura el delito de lavado de activos. Y por último punto, vamos a ver con respecto al tema de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, ya que va a ser necesario que se cumpla con lo estipulado dentro del artículo 2, apartado 1 y 3 del Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América. Por lo cual vamos a ver si se subsume dentro del tipo, si hay relación entre la sanción, los tipos que sanciona acá el Perú y también el tipo que sanciona allá en Estados Unidos. Primero vamos a identificar el tipo penal de ambas legislaciones y dar si el delito como tal es grave. Como primero hablábamos del delito de tráfico de influencias. ¿Hay subsunción dentro de este? El delito de tráfico de influencias, como bien había mencionado en el Perú, se sanciona o se está previsto dentro del artículo 400 del Código Penal,
Y en los Estados Unidos, el delito de tráfico de influencias se encuentra estipulado en el artículo 201, literal B, numeral 1, dentro del capítulo 11 sobre cohecho, soborno y conflictos de interés, siendo sancionado con una pena de privativa de libertad no mayor de 15, mientras que acá es con una no menor de 4 ni de 8. Por lo cual encontramos que los elementos estructurales del tipo penal peruano sí caben dentro de una subsunción típica con respecto a lo de los Estados Unidos. Subsunción con respecto ahora al delito de colusión. ¿Se subsumirá o no? Pues bien, en el Perú el delito de colusión se encuentra estipulado dentro del artículo 384 del Código Penal, sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15. En cambio, en los Estados Unidos de América se sanciona dicha actividad en el artículo 201, literal B, numeral 2, letra C, dentro del capítulo 11 sobre cohecho, soborno y conflictos de intereses, todo con respecto al libro de delitos y proceso penal. También encontramos que se encuentran los elementos estructurales del tipo, por lo cual podemos también deducir de que se subsume dentro del hecho. Y ahora, por último, vamos a ver la subsunción con respecto al delito de lavado de activos. En el Perú, el delito de lavado de activos se encuentra establecido dentro de la ley 27765, sancionado con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15. En los Estados Unidos de América, tal conducta está prevista como el delito de lavado activo de instrumentos monetarios dentro del artículo 1956 del título 18 del Código de Estados Unidos, parte 1, capítulo 95, sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 20 años. Por lo cual vemos que los elementos estructurales también se cumplen, por lo cual también habría una subsunción dentro del tipo penal. Para concluir, vemos que, como ya había mencionado, este caso aún se encuentra dentro de investigación preparatoria en el Perú y con un proceso de extradición activa de Toledo Manrique continua entre el Perú y los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo cual es posible observar que existen dentro de este caso diversas figuras jurídicas donde vemos aquellos delitos por los cuales se le está procesando y hemos analizado de alguna manera si se subsume dentro de este y cómo se relaciona con el presente caso. Espero les haya servido y les fuese informativo y haya sido de su agrado. Muy buenas noches.